Entonces él daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Qué buena la definición, la característica que se pueda dar de cualquier creyente en cualquier parte del mundo. Es un hombre, es una mujer, es un obrero, es un profesional, es una ama de casa, es un cabeza de hogar, pero sus características morales y espirituales son las siguientes. Un hombre devoto, una mujer devota, un hombre temeroso, una mujer temerosa, un hombre generoso, una mujer generosa, pero no solo, con toda su familia. Porque estas Dios le bendiga, queridos hermanos. Es un placer estar de nuevo con ustedes para compartir estos estudios de la Iglesia del Nuevo Testamento. Estamos avanzando, le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de compartir y de poder ver en tiempo real y luego en diferido este estudio bíblico que hoy se titula Centinela de uno mismo. Centinela de uno mismo, y como dijimos anteriormente, por ahora estamos anclados en las enseñanzas de Jesús en Lucas capítulo 12. Hemos escogido este capítulo adrede porque las enseñanzas de Jesús dictadas aquí, nosotros hemos visto y seguiremos viendo el cumplimiento, la puesta en práctica de ellas en la iglesia del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos y en algunas de las cartas apostólicas. Entonces vamos a continuar en Lucas 12, 35 al 40. Recuerden que esto estamos hablando del cuidado, de la atención, de la reflexión, de la meditación que uno debe tener sobre uno mismo. Aquí pueden aflorar muchas enseñanzas de parte de Jesucristo, especialmente aquella ley universal de la paja en el ojo ajeno y la viga que hay en el nuestro. De que no es posible atender la vida de otro en una cosa tan pequeña como una paja y desatender la vida de uno en algo tan grande como una viga. Entonces vamos a leer este pasaje, verso 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Ustedes pues también estén preparados, porque a la hora que no piensan, el Hijo del Hombre vendrá. Hay una enseñanza que es la del versículo número 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Es decir, aquí en la cintura del hombre o de la mujer ya debe estar la correa bien puesto, el vestido o el pantalón bien ajustado y tener lámparas encendidas. Entonces, para que se entienda lo que él está diciendo aquí de ser centinela de uno mismo, el Señor va a poner dos ejemplos que en el contexto de ese momento ellos lo podían entender perfectamente bien. Entonces vemos que las primeras palabras describen perfectamente bien lo que es un centinela de su casa. El centinela de su propia casa, de su propio yo, debe amarrarse bien la correa, el cincho o cinturón para hacer su trabajo sin impedimento y mantener claro el camino con la luz de una lámpara. Tal y como lo dice el Salmo 119, 105, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sé dónde voy a poner el pie y sé el camino que he de tomar.
Ahora bien, un centinela es un vigía, atalaya y guarda, señalado para proteger un área específica contra los predadores, los ladrones, etc. También para divisar mensajeros y para dar la alarma en caso de que se acercaran fuerzas enemigas o amenazar de ataque o amenaza de ataque. Los centinelas estaban apostados sobre los muros de las ciudades. A veces estaban en torres de vigilancia, en el desierto o sobre las cumbres de los montes. A veces los centinelas, según Cantares capítulo 3, patrullaban las calles. En sentido figurado, se usa el término para indicar líderes espirituales o seculares. Y como que ahí va bajando, ¿no? Para llegar a uno. Es decir, se está hablando del oficio como tal de un centinela, de un vigía, de un guardián, los lugares donde se apostaban, y luego eso baja al liderazgo, el liderazgo espiritual de una congregación o el liderazgo espiritual de una familia. Son llamados también centinelas. Y luego vamos a bajar a uno mismo, que uno tiene que ser centinela de uno mismo. Ezequiel, el profeta, se le llama atalaya o centinela. Así se le llama en Ezequiel capítulo 3, verso 17. Un atalaya, un centinela. Ahora, ¿cómo deben estar los sentidos de un centinela, de un guardián? Tienen que estar bien afinados, especialmente los oídos y la visión. Muchas veces el olfato también. Entonces deben estar siempre en alerta para detectar, tanto de día como de noche, la presencia del enemigo. Tiene que estar en alerta, es decir, de parte del enemigo siempre van a haber amenazas. Entonces el centinela, como un buen sabueso, olfato bien afinado, oído bien afinado y ojos bien afinados para poder detectar el mal antes que se concretice. Un mal que le puede hacer daño a uno, primeramente a la familia, a la iglesia y al buen nombre del evangelio. Ahora, ¿cómo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13? Que también son consejos. Porque aquí en Lucas 12:35 es Cristo que está diciendo lo que uno tiene que hacer. Aquí el Espíritu Santo por boca de Pedro dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Recuerden que los lomos son la cintura. Ahora el apóstol Pedro toma la figura de la correa, del cinturón que usa la mujer, la correa que usa el hombre, y lo lleva a donde al entendimiento, que uno tiene que estar alerta. Entonces dice: sé sobrios y espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, el apóstol Pedro nos menciona dos cosas que son muy importantes. Entonces vuelvo y le digo que en ese contexto la gente sabía lo que era ceñir el lomo del hombre o de la mujer, para que la ropa no estuviera suelta, en el caso del hombre no se le cayera, en el caso de la mujer no estuviera en el lugar que debe estar. Entonces lleva eso al entendimiento. ¿Cómo debe estar nuestro entendimiento? Ceñido de tal manera que los oídos, la visión y el olfato de una persona que es centinela de sí mismo tienen que estar en operación. Recuerden que la palabra sobrio también se utiliza para dueño de sí mismo o para el que tiene dominio propio. Dueño de sí mismo, dominio propio y sobrio, que usted puede y yo puedo también. Porque a eso estamos llamados, a atendernos a nosotros mismos primero para luego poder atender al otro. Si hay una viga en los ojos, sacarla para poder quitar una paja, algo pequeño de la vista de otra persona.
Ahora bien, en base a esos textos, uno ve creyentes y líderes en la iglesia del Nuevo Testamento haciendo exactamente lo que Jesús enseñó con respecto a tener cuidado de uno mismo. Pablo hizo una recomendación a Timoteo que el doctor Isaías Godoy la analiza, y yo quise traerlo porque es un buen análisis para el estudio de centinela de uno mismo. En Primera de Timoteo capítulo 4 verso 6, Primera de Timoteo capítulo 4 verso 6, el doctor Isaías Godoy interpreta estas palabras de Pablo de la siguiente manera: claramente demuestra que el hombre de Dios, el hombre o la mujer de Dios, no solo debe ser un fiel expositor y predicador de las Escrituras, sino que él mismo tiene que analizar su vida espiritual y debe cuidarse a sí mismo. La frase que utiliza Pablo a Timoteo es: ten cuidado de ti mismo. Entonces, esta frase demuestra algunas advertencias importantes a las cuales debemos prestar atención. Fíjese que 1 Timoteo 4:6, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, que Timoteo es pastor de la iglesia en Éfeso, entonces Timoteo tiene que modelarlo para los hermanos. Son las mismas palabras de Jesús: de ceñíos vuestros lomos y tener las lámparas encendidas todo el tiempo. Vamos a ver las advertencias aquí de Pablo a Timoteo. La palabra griega que Pablo utiliza cuando dice ten cuidado, la palabra griega epeche, transmite la idea de prestar atención u observar algo con mucho cuidado, que es el caso del centinela, que según Primera de Pedro tiene que estar sobrio y en vez de tener la cintura ceñida, el entendimiento. Tiene que tener mucho cuidado. En otra palabra, Pablo quiere que Timoteo continúe observando con detenimiento y cuidado su propia vida, su propio carácter. Que el carácter puede madurar, debe madurar con la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Esto implica que él debe, o la iglesia también, todos, analizar precavidamente su caminar con Cristo. Yo creo, hermano, que no tenemos que esperar el día de la Cena del Señor para reflexionar antes de tomarla de nuestro andar y de nuestro caminar, sino que todos los días, si uno le pasa revista a su vida, entonces uno puede mejorar, ir dejando las cosas negativas que ha estado cometiendo y seguir las positivas. En segundo lugar, Pablo no le está dando una opción a Timoteo, ni mucho menos una sugerencia. Ni Cristo tampoco en Lucas 12:35, ni Primera de Pedro capítulo 1, sino que da un mandato directo para que uno continúe practicando algo que ya está haciendo. En pocas palabras, Pablo sabía con certeza que Timoteo estaba viviendo piadosamente y él sabía de su fe en Jesucristo, porque él se lo había dicho en 1 Timoteo 4:14. Y también conocemos la historia de Pablo y el encuentro con Timoteo en Hechos capítulo 16 y cómo conoció a su abuela Loida, a su madre Eunice y probablemente a su papá, que era un griego. Sin embargo, a pesar de esto, Pablo desea que Timoteo y usted y yo continuemos perseverando en la fe y prestando atención a nuestro carácter. Nosotros podemos evaluar incluso de año a año o de mes a mes o de semana a semana si nuestro carácter, nuestro comportamiento realmente está cambiando para bien. De esta manera, el mandato no es solo prestar atención a las enseñanzas de la sana doctrina, que tiene que ser algo medular, sino también al testimonio y la vida personal de cada hombre de Dios de una manera individual. ¿Por qué creen ustedes que en Hechos capítulo 4, después que le dan el maltrato a Pedro y a Juan y lo conminan a no hablar de Jesús, ellos se paran firme como Habacuc
y le dicen: juzguen ustedes mismos si es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios. Nosotros tenemos que predicar el nombre de Jesús porque es el único nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual toda la humanidad se puede salvar. Es decir, ellos se cuidaban de sí mismos para cuidar la doctrina y no alterarla por la intimidación del enemigo. Pablo también procedió a dar los mismos consejos a los ancianos de la iglesia de Éfeso, donde había estado Timoteo, y los reunió en Mileto, lo mandó a buscar allá. Y cuando, entre otras cosas, les dice: tened cuidado de ustedes y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Es decir, antes de usted o yo, sea usted un miembro o sea un pastor, una pastora, cuidar la obra de Dios, tiene que cuidarse usted mismo. Y es lo que le está diciendo: tengan cuidado de usted, tengan cuidado de ustedes. Tengan cuidado de toda la iglesia en la cual tú estás por la gracia de Dios. Y no deberíamos ser la fuente, la causa de ningún escándalo. Porque nosotros no estamos llamados a generar escándalos. Jesús enseña aquí en Lucas 12, 35 al 40. Jesús enseña haciendo uso de dos comparaciones. Una con los hombres que no saben a qué hora llega de la boda su Señor y deben estar atentos para servirle. Recuerden que el pasaje comienza diciendo claramente, el 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Entonces, ese mandato, para que ellos lo entiendan perfectamente bien, entonces Jesucristo toma, como Él lo sabe hacer, como buen maestro, dos comparaciones. Una es de estos trabajadores, de estos empleados, de estos siervos que están en la hacienda, que saben que su Señor fue a una boda, pero ellos no saben a qué hora Él viene. Y el deber de ellos es estar listo a cualquier hora. Por eso la Biblia habla de vigilias. Y no te habla de la primera y de la segunda porque son relativamente dominables, de 6 de la tarde a 9 de la noche o de 9 de la noche a las 12 de la noche. Te habla de la segunda y de la tercera, donde más sueño tiene el cuerpo, de 12 de la noche a 3 de la mañana y de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Dice, uno tiene que estar vigilante, cuidándonos a nosotros mismos. Pero pone la comparación de estos siervos que tienen que estar listos para preparar todo y servirle a su Señor. Ellos no saben a qué hora viene. La otra comparación es la del hombre de la casa que no sabe a qué hora puede llegar el ladrón y robar y minar su casa. Entonces, ¿qué hace? Está 24/7 velando. Entonces, esta casa, que es templo del Espíritu Santo, que es uno de los primeros lugares donde el diablo alarga su mano para robar, siempre la casa del rey y el palacio de Dios, o la iglesia de Dios, son los sitios que el diablo quiere robar, que es la casa de Dios y la casa de uno. Entonces, nosotros mismos representamos ambas cosas. Entonces tenemos que ser centinelas de nosotros mismos 24/7. Tú ves, en ambos casos vela, vigila, hace de centinela de sí mismo. Esta labor de cuidado convierte a la persona en bienaventurado, porque al fin y al cabo nadie sabe la hora en la cual Cristo viene por su iglesia. Al fin y al cabo uno no sabe. Entonces, esta línea de pensamiento fue seguida al pie de la letra por los hermanos y líderes de la iglesia del Nuevo Testamento, siendo celosos de la doctrina y de su práctica.
Usted no ve que todo lo que te habla el libro de Hechos es que estaban unidos, y te dice muchas cosas hasta de tipo social, como la fiesta ágape, pero te dice la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, y nadie podía alterar eso. Y si alguien intentaba alterar eso, entonces venía una reacción de parte de los apóstoles para preservar esto. Sea pretender que el don de Dios se compra con dinero, sea la actitud de Ananías y de Zafira, sea las amenazas del sector político, del sector religioso. No, celoso de la doctrina. Así tenemos que ser nosotros también. Entonces, nosotros podemos pensar en dos casos del libro de los Hechos. Uno, la sustitución de Judas Iscariote, por ejemplo. ¿Cómo debían ser las cualidades del candidato para sustituir a Judas? Porque independientemente de la traición que hizo, Judas fue una persona que estuvo desde el principio. Entonces tendría que ser alguien como ellos. Y dice la palabra, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo, todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. No es que la persona va a ser testigo porque le estamos diciendo te nombramos testigo, no, sino que es testigo del bautismo de Cristo y de la ascensión de Cristo. Entonces, el ser testigo de esa cosa puede llevar a la persona a una defensa de la doctrina de Dios que aún su propia vida la puede poner en riesgo de muerte, porque puede defender esto. Entonces, no podía ser cualquier persona. La escogencia de los 7 diáconos para solucionar el problema de la repartición de alimentos se hizo sobre la base de la reputación de personas idóneas. ¿Cómo dice el pasaje? Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar de esta tarea. Y nosotros, los apóstoles, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Se da cuenta lo importante que es ser un centinela de uno mismo, lo importante que es un vigía de uno mismo. En el momento que tú menos lo esperas, no estamos diciendo que va a sonar la trompeta y va a venir Cristo, porque eso es seguro, sino que también Dios te va a encargar de una tarea de capital importancia dentro de la congregación o dentro de la sociedad. Cuando uno es centinela de uno mismo, cuando uno puede hacer exactamente lo que Cristo dijo que tenía que hacer, con ese mandato de Lucas capítulo 12, verso 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Luego del verso 36 en adelante, comienza la comparación, porque él dice, sean semejantes. Ustedes sean semejantes. A ustedes lo comparo con hombres que aguardan a que su Señor regrese de la boda. También lo comparo con aquel hombre, padre de familia, que fue amenazado por un ladrón de que iba a minar su casa. Él dice, él no puede impedir la amenaza, pero puede impedir que se meta en mi casa. ¿Haciendo qué? Mientras yo esté velando. Y el ladrón nunca pudo entrar. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Primera de Timoteo 4:6, tenga eso bien claro. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de la doctrina. Porque haciendo esto, otros se salvarán. No porque uno dé un mal testimonio y tengan por qué hablar mal de la iglesia, mal de la congregación, mal del buen nombre de Jesús. Que nosotros seamos lo que somos. Un pueblo santo que predica la santidad y que la vive. Amén, hermanos. Por hoy lo dejamos aquí, esperando vernos en la próxima ocasión con la lectura de Lucas capítulo 12,
versos 41 al 48. Estaremos hablando de nuestra responsabilidad. De nuestra responsabilidad. Una responsabilidad que comienza por lo individual, luego sigue por lo comunitario, por lo colectivo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero por hoy le damos gracias al Señor que nos da la vida, nos da la oportunidad y podemos compartir algo bueno como su santa y bendita palabra. Así es que gracias a Dios y muchas gracias a ustedes y hasta la próxima.